jefe de un nightclub y sus bailarinas drogaban a los clientes para saquear sus tarjetas de débito y de crédito. Las mujeres y el hombre el administrador de este local, que tenía 34 años, un tipo muy joven, realizaban compras en el mismo lugar con las tarjetas de los clientes afectados. Los drogaban e incluso hubo clientes que estuvieron 24 horas secuestrados en el lugar sin poder ejercer la voluntad de irse del lugar. Impresionante. Increíble. Esto quedó al descubierto este fin de semana cuando se tomó detenido al administrador de este local. Utilizaban justamente las tarjetas de los clientes para consumir alcohol y comida dentro de este nightclub. O sea, se hacía la ganancia con el dinero de los clientes, pero en contra su voluntad. Y posteriormente también se hicieron compras con estas tarjetas que nada tenían que ver con el nightclub. Compras de electrodomésticos, compras internacionales, facturaciones en dólares. Las bailarinas engatusaban justamente a los clientes, pero en vez de ofrecerle un whisky, le ofrecían whisky con droga. Y finalmente uno dice, ¿cómo se descubre esto? El OS9 finalmente recibe la denuncia, OS9 de Carabineros, recibe la denuncia, más o menos 40 denuncias que tenían que ver con un modus operandi muy similar, que era uso fraudulento de tarjeta de crédito, robo con violencia y extorsión. Porque no solamente las compras que hacían, las mujeres los drogaban. Ellos evidentemente perdían un poco la conciencia y la voluntad. Les sacaban las tarjetas de crédito, compraban en el local y además también descubrieron que se hacían transferencias interbancarias entre ellos, entre los que trabajaban en este nightclub. Entonces, al recibir 40 denuncias, es por eso que empieza esta investigación. 40 denuncias desde un sector similar y que el modus operandi es el mismo, y es ahí entonces donde cae el jefe de este nightclub y las bailarinas. General, ¿qué le parece? Pero esto es lo más increíble. 196 millones de pesos es lo que se habría hecho entre transferencias y compras. Es mucha plata. Bueno, el tema es que lo conozco perfectamente porque yo estaba a cargo del OS9 cuando recibimos las primeras denuncias del año 2015. Esto lleva un rato. Y una en particular nos llamó la atención. 2015 y 2017, entre el 2015 y el 2017. En el fondo tiene que ver cuando usted entonces estaba Pero ahí. los primeros casos se generan, yo diría que a mediados del 2015, cuando llegan las primeras denuncias. Y un caso en particular daba cuenta de un joven que había estado en un nightclub. Y él mencionaba, bueno, resultó lesionado, incluso llegó a su domicilio lesionado, tuvo un problema hasta de un tímpano, porque se fue bajo los efectos de la droga, trató de tomar un taxi, llegó a su domicilio sin saber lo que pasaba. Y después, aparte de denunciar las lesiones, denunció el uso de sus tarjetas de crédito. Y ahí comienza la investigación, aparte o a cargo del OS9, y comienzan a llegar denuncias. Lo difícil de este tema era poder relacionar el lugar con las personas que operaban al interior de los locales. Bueno, y hoy día, mira, estamos hablando de 4 años prácticamente, un proceso investigativo, más de 40 denuncias, y creo que hay como 15 que son parte del proceso ahora de... que fue formalizado por 15 denuncias. 15 denuncias. Pero había toda una estructura organizada para delinquir, desde el propietario, las niñas que atendían, el barman, todo para poder atender al cliente, darle la droga, que pudiese quedar en una condición de indefensión, de debilidad, y les pedían las claves y ellos mismos hacían las transacciones con sus tarjetas. Y la víctima al final no recordaba qué es lo que pasaba. Y por el miedo, incluso, muchas de ellas, a la repercusión pública de estar en un lugar de estas características, se inhibían de poder hacer la denuncia. Era súper complicado investigarlo. ¿Es verdad que a un cliente lo tuvieron 24 horas dentro del nightclub y que además le habrían robado 40 millones de pesos de su tarjeta? Hay un caso, no sé si era el mismo, pero lo tuvieron desde, yo diría, desde las 20 horas hasta cerca de las 7 de la mañana al interior del local, porque él opuso cierta resistencia y lo subieron incluso a la oficina administrativa para mantenerlo y contenerlo, porque estaba reclamando, porque dentro de su mediana claridad se daba cuenta que no estaba actuando en su sano juicio. Y bueno, lo mantenían ahí para poder lograr el objetivo delictual en el fondo. Fíjate que hay clientes que evidentemente que no todos se atreven a denunciar. Claro. Porque con lo que les pasó, les trajo problemas. Sí. Hay personas que terminaron su matrimonio por esto. Hay casos de denunciantes que perdieron la luna de miel. ¿Por qué? Porque las bailarinas incluso mandaban fotografías a los grupos de WhatsApp, incluso
al WhatsApp del nombre de una mujer que curiosamente era la esposa o la futura novia, la futura esposa. Pásame tu teléfono, mi amor, ahí mandaban la foto. Exacto, mandaban la foto de esto. Y naturalmente que se cree que las denuncias son mucho, que los afectados son mucho más de los 40 que se atrevieron a decir la denuncia. Porque no todos se atreven, porque ¿cómo? O sea, te quedaste sin mujeres, sin plata. Es que te quedaste sin llegar a la casa de tu futura esposa en una despedida soltera, por ejemplo, o ya estando casado. ¿Y cómo justificas que estuviste secuestrado? Y además, ¿dónde? Claro. ¿Cómo le dices? No, mi amor, es que me drogaron en un nightclub. ¿Qué novia te va a creer la chiva de tú llegas a tu casa, mi amor, fui con mi amigo a un nightclub, pero me drogaron, me tuvieron retenido? Yo les decía, suéltame, me quiero ir para mi casa, claro. Y yo no podía. Y más encima, se llevaron 5 millones de pesos a la cuenta corriente. Eso huele a mentira. Esa era una de las preocupaciones que presentaban las víctimas, de que ojalá esto no pasara a conocimiento público, porque tal como tú lo estás explicando, Germán, y hay que entenderlo de esta manera, el nightclub tiene su connotación, diría yo, de dudosa reputación. Es mal mirado por la señora, por la polola. Claro, y también depende del lugar donde esté, porque hay unos que están en algunos lugares que son más pirulos, dice. Claro, más pirulos. Al que está en algunos centros cívicos por ahí del centro de Santiago, que son mucho más complicados. Bueno, pero el tema era esa, la preocupación de que no se conociera su caso, porque había una señora, estaban los hijos, estaba el trabajo de por medio, estaba su reputación. Entonces trataban de decirle al policía que le acogiera la denuncia, que por favor esto se mantuviera bajo la reserva del caso, pero claro, porque cuando hay una investigación de por medio uno tiene que trabajar. Nadie quiere verse vinculado con un nightclub. Llama la atención que igual esto, como usted bien decía, esta es una investigación que comienza entre el 2015 y el 2017. ¿Por qué recién el 2019 está siendo formalizado? ¿Por qué demora tanto tiempo finalmente si es que ya se conocía? Porque si el 2015 recién la primera denuncia, ¿cuántas se podrían haber evitado si es que el sistema fuera un poco más ágil? Sí, es muy buena la pregunta, Connie, pero estas investigaciones de por sí son bastante complejas. Primero por la víctima, por el modo operandi y por poder entrelazar, y que el abogado va a poder contribuir a esta conversación de manera desde la perspectiva legal, porque hay que entrelazar todos los cabos que están quedando sueltos en la situación para poder llegar a lo que se está hoy día presentando a la opinión pública. Se está desarticulando una estructura delictual importante. Mire, vamos a revisar las declaraciones que dio el fiscal que estuvo a cargo de investigar todo este caso de este nightclub para tratar de entender por qué se demora tanto tiempo en final en ser formalizados los responsables. Por el medio, el lugar en donde se llevan a cabo y el objeto por lo cual se concurría a este tipo de locales, en algunos casos tuvieron efectos en el matrimonio, ¿cierto?, dentro de la familia e incluso en el aspecto laboral. En la Fiscalía Centro Norte se recibieron más de 40 denuncias que coincidían con un mismo local nocturno, con un mismo modo operandi. Dentro de este modo operandi, hay algo que no le he dicho, se sustraían los teléfonos celulares de los clientes con el siguiente objeto: aparte de usar sus tarjetas de crédito, de sacar los dineros de sus cuentas corrientes, al día siguiente se llamaba por teléfono a estas víctimas señalándole que existían otras deudas millonarias de 3, 4 millones de pesos y que si no las pagaban se iban a difundir ciertas fotografías que habían sido tomadas en el interior del local. Es el administrador de ese local el cual instruía, cuando ya sabían que los clientes tenían cierta cantidad de dinero en sus cuentas, a que se les mantuviera retenidas en el interior a objeto de poder realizar pagos a favor de la comercial propietaria del nightclub, así como hacer transferencias a terceras personas que por regla general eran trabajadores del local, así como familiares de esos trabajadores. Necesariamente golpe, acá mientras se inhiba de la voluntad a las personas, estamos frente a un delito de robo con violencia.